Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, primero que todo, gracias por la respuesta. La verdad estamos muy felices de toda la gente que hay hoy en día aquí en la Fundación. Ese era el fin de esta actividad, de convocar a gente de todo tipo, no solo arquitectos, no solo médicos, sino gente interesada en la neuroarquitectura y en otros temas también, un poco más relacionado a la interdisciplinariedad que hoy en día necesitamos, ¿no? El día de hoy en la Fundación tenemos esta actividad que va ligada al marco de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura 2026, en el cual la Fundación plantea el programa de la arquitectura para el bienestar humano, urbano y planetario, ¿no? Dentro de este programa tenemos el eje salud, en el cual tenemos la exposición actual, que es la que pueden ver, que es Healing Space, Design Space of Care, que es en relación a cómo los espacios arquitectónicos pueden de alguna forma mejorar o ayudar en el proceso de recuperación de las personas con cáncer, ¿vale? En relación a este tema y en relación a esta exposición, surgen diferentes brazos o branch en los cuales hablamos de diferentes tópicos. La vez pasada hablamos sobre la humanización hospitalaria y cómo los espacios hospitalarios pueden ser más humanos, ¿no? Y más naturalizados. Y hoy un poquito más, vamos más lejos y queremos abrirnos hacia cómo los espacios influyen en el cerebro, ¿no? Cómo los espacios de alguna forma pueden influir en tu estado emocional, en tu salud mental, ¿vale? Entonces, el día de hoy tenemos el panel con 4 personas maravillosas. La dueña de casa, la que se ríe en medio, Benedetta Tagliabue, cofundadora de MVT Architect y directora y fundadora de la Fundación Enric Miralles. Así que, Benedetta, gracias por venir y estar con nosotros. Gracias, Chris. Dice gracias por venir porque siempre estoy fuera, ¿no? Sí. Bueno, a su lado tenemos a la doctora Patricia Pozo, que la doctora Patricia Pozo es la jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Ella tiene una carrera bastante importante en el ámbito de la neurociencia y de la investigación, por lo cual va a dar su punto de vista desde lo científico en cuanto a cómo los espacios funcionan y cómo el cerebro reacciona a los espacios, ¿okay? Gracias, Patricia, por venir. A nuestra izquierda, al final de todo, tenemos a nuestro invitado desde Italia, Andrea Baricelli, otro neurocientífico, fundador o cofundador de Timus y autor del libro A Wild Mind, que luego aquí en la charla va a explicar un poco más sobre su vida, su biografía y del libro que ahora mismo ha traducido al castellano. Así que, Andrea, un placer por venir. Y por aquí, al lado mío, finalmente tenemos a la parte más importante de todo, porque, claro, podemos hablar desde la teoría y podemos hablar desde cómo funciona el cerebro desde la investigación, pero también está bueno tener el contrapunto desde la experiencia, ¿vale? Y aquí tenemos a Gaspar Vilalta, cual es un cuidador y persona usuaria del Centro Cálida San Pau, que es el centro que fue diseñado en el Hospital San Pau por MVT en relación a este concepto de la arquitectura de la cura y cómo la arquitectura puede mejorar la recuperación de las personas con cáncer. Así que, Gaspar, bienvenido también. Entonces, para comenzar, les voy a plantear una primera pregunta, ¿vale? Y va relacionado al tema del diseño y la arquitectura, pero más globalizado y ligado a las emociones. Entonces, la idea ¿es tan cierto o es verdad que la arquitectura puede influir directamente en nuestra salud mental y en nuestras emociones? Queda la pregunta abierta, al que quiere comienza el debate. Pues primero, muchísimas gracias por invitarme a este gathering, a este evento que me parece original, me parece diferente. Y yo creo que marca lo que quizás en el futuro tenemos que hacer, que es compartir conocimiento, ¿no? Porque al final estamos a veces en silos, en zonas estancas, y lo que nosotros conocemos o estudiamos no se transfiere a otros ámbitos. En el campo de la neuroarquitectura ya lleva unos años, ¿no? Un poco más, o sea, se lleva un poco hablando de este tema, de cómo los espacios, pero no solo los espacios, os contaré detalles que yo creo que os van a estimular, porque al final todos nosotros tenemos nuestros cerebros y sabemos quizá por qué nos impactan las cosas, pero no entendemos el por qué, o sea, qué es lo que hay de fondo. Pero un poco lo que quería decir es que yo creo que a veces cuando hablamos del impacto que tienen las cosas en nosotros, en nuestro cerebro, porque al final todos nosotros somos nuestro cerebro,
no lo medimos, ¿no? Entonces nosotros los científicos, que seguro que Andrea estará de acuerdo conmigo, tenemos maneras de poder medir el impacto que tiene este entorno y entender o intentar entender cuál es realmente, por ejemplo, cosas como el estímulo de luz, ¿no? Que nos va realmente a calmar o a excitar. O sea, nosotros le damos la excitabilidad neuronal y cortical, que es la que va a poder facilitar o no ciertas sincronías, ciertas conexiones, haciendo que nuestro cerebro pueda adaptarse, que yo creo que es la clave de lo que queremos un poco hacer todos, estar en armonía, en sincronía, en adaptación, y es lo que busca la supervivencia, ¿eh? Entonces, bueno, son palabras, todo esto os voy dejando así palabras que no quiero ahora como comentarlo todo, pero os diré esto un poco, que básicamente estamos constantemente conectados a nuestro entorno. Este entorno a nivel físico lo determina muchísimo la arquitectura y nos vamos fijando constantemente en todos los pequeños estímulos sensoriales, pero que no son solo de luz, sino de temperatura, de ruido, todo lo que nos rodea nos va impactando y nuestro cerebro intenta ir procesando para adaptarse. Entonces hablaremos, si queréis, luego un poquito de cuáles son los mecanismos adaptativos que tenemos a nivel cerebral que nos van a facilitar o no para mal adaptarse o adaptarse más rápido, mejor y de manera más eficiente, ahorrando energía metabólicamente. Y esto pues tiene ya unas claves que son medibles y que podrían aplicarse incluso en los espacios de manera sencilla. Es decir, quizá yo creo que la arquitectura y la neurología o la neurociencia debería empezar realmente a trabajar de forma más intensa esto, porque al final puede ser más fácil de lo que parece encontrar este equilibrio, este espacio que vaya a ser más, si queremos llamarlo, podemos utilizar palabras como sincrónico, elegante, adaptativo, agradable para nuestro cerebro, ¿no? Pues qué fantástico. Yo estoy aquí en esta posición como de entre dueña de la casa y ponente. Más que nada me parece maravilloso primero el número de participantes. Lo siento que haya tan pocas sillas. No imaginábamos que habría tanta gente. Pero realmente este tema es un tema que me interesa siempre más y para mí es una cosa como muy egoísta teneros aquí, porque es como una manera de aprender más sobre un tema que me parece fascinante y creo que para nosotros es como una de las cosas que nos interesa más en ese momento mientras hacemos los proyectos. Entonces, claro, esto lo hemos aprendido o lo hemos entrado un poco más en profundidad en este tema haciendo el centro Cálida, que viene de la serie de los centros Maggis, y ahora estoy como intentando saber mucho más porque tengo como intuiciones. Hoy estábamos en otro debate hablando de la luz y se hablaba mucho de la intuición, ¿no? Que nos lleva a decidir un tipo de decisión arquitectónica sobre otra, pero sería como muy, muy, muy interesante para un arquitecto tener como unas bases, unas razones, ¿no? Esto es como increíble, ¿no? Que podáis venir con esto. Sí, y un poco para decirte que en la investigación, que yo lidero un equipo de investigación, la magia de nuestro equipo es que somos un equipo multidisciplinar. Hoy en día tenemos, yo como médico y neuróloga, pero no solo, o sea, que tengo físicos, tenemos ingenieros hoy en día de datos, tenemos biólogos, tenemos psicólogos, tengo una ingeniera también casi, es de puertos y caminos, pero que nos enseña otro tipo de estrategias para la conectividad. Y esto es lo que hace el equipo diferente. Es un equipo muy rico, sí que tiene sus retos, porque al final cada uno de nosotros, cuando pasamos por la facultad, nos programan para hablar un idioma. Quizás ya venimos un poco preprogramados, aunque todo el mundo cree que para hacerte médico necesitas tener lo que se llama, es que tú tienes, como siempre me dicen, lo tuyo es vocacional. Sí, la gente cree que yo
tengo vocación, bueno, quizás la he aprendido, pero que no sé si venimos tan preprogramados cuando somos niños o adolescentes y te dejas guiar por la intuición de lo que creo que estudiaré. Pero bueno, en la facultad claramente nos programan, aprendes un idioma nuevo, esto conecta tus neuronas también de una manera determinada y esa manera de estar conectado a veces dificulta un poco los puentes de comunicación con otros especialistas, otras carreras, otras maneras de pensar, pero una vez consigues crear, ¿no?, una torre de Babel, pero en positivo, la comunicación entre todos es mucho más rica y positiva. Yo, vaya, lo disfruto muchísimo. O sea que ese es el principio, digamos, los arquitectos ya estamos acostumbrados a coordinar con ingenieros de estructuras, con ingenieros acústicos. Dentro de poco yo creo que coordinaremos también con neurocientíficos. Y en este caso también Andrea es de este campo. Nos conocimos en Italia en otra tertulia como muy interesante y después hablamos entre nosotros. Entonces yo creo que sería bonito que Andrea no habla español, es italiano, entiende el español perfecto, incluso está haciendo... Solo cuando estoy borracho. Bueno, entonces dice, como no está borracho, que por favor le aceptáis que hablará en inglés. Sí, eso no es un problema. Yeah, sorry, I switched in English. It was super interesting because we started with the assumption with the brain is always in the surviving mode, because we evolved according by evolution into nature. So your brain doesn't care if you are eating, listening to me, eating sushi or whatever. It just grabbing information from outside and processing this information, gives to you the better solution for give you, in the best case scenarios. But I was thinking today about, for example, what we think about comfort is. Think about comfort, for example, the thermal comfort, which is a super well-known a gigantic field of application and studies. We always build environments which has the homeostatic or the same identical thermal stadium, for example, 20 degrees or 22 degrees. But if you think about yourself and our brain, which is evolved into outdoor environment, there is no clue, there is no way you have the same identical temperature everywhere. So if I go outside, my brain is by adaptation started to have 8 degrees, 10, 12, or whatever. So what really comfort is for people? If we evolve into nature, this is our sort of wild part inside every one of us, is really comfort be a completely, let me say, neutral solution, or we need to be according by our, perspective, completely different. So we studied, for example, the variation of the comfort and variation of the temperature is one of the signals that today gives to you the best, adaptation. And it's funny because we build in a way that is completely think what could be comfort for designer, architects, and what is be. But today it's quite difficult to really understand because we are moving into a different direction. Is really comfort helpful for people? Because when people are in comfort, you start to stop to be adaptive into your environment. And one of the other gigantic study that we are going to understand today is how many time do we need to be comfort into a space, or what could be the variables that helps you to be adapted, in a space. And there's an interesting study that tell that the average number of days that the people takes to be adapted and create new habit in a new environment, hospital, your home, your workspaces, is 66 days. It's too much if you think, how many time you need to be completely adapted. Yes. The average is from 18 to 250, I remember, but 66 is the average of days that you need, your brain need, your body need to create habits into a new space. If you seem to be a very high amount of days, you think that your brain is very lazy. So we need time to scan everything, places, the smell, the noise, the people, the frequency of the light, everything. So it's a very lazy and slow machine. So we always push your brain into fast forward, but we are very lazy and we are very slow.
I understand now I'm totally disadapted Yeah, because me too. I travel all the time. So Yeah, come on, but we have a different perspective from the brain, no? The brain is a very ancient machine, full of biases, full of difficulties. So today we are just scratching the surface, and the coming of AI, the large language model, helps us to make light on the processes, but we are far beyond understand all behind the processes. pues entonces Gaspar, ¿no? Sí, yo Bueno, mismo. Gaspar. Bueno, creo que estaría bien también tener tu punto de vista, claro, porque tú no... Bueno, con estas eminencias es complicado, ¿eh? Pero nosotros somos usuarios de Cálida, San Pau, desde octubre del 23. Mi pareja tiene cáncer y para nosotros, bueno, siempre hablamos, Isabel y yo, mi pareja, es como un oasis, un poco, ha sido un punto como de poder respirar en un espacio, en los hospitales, colores blancos y tal, y encontrar esos colores, tierra, plantas, árboles, tal. No sé, es literal como un oasis para nosotros y ha sido un punto de encuentro para ella. Empezó ella, pero yo al cabo de un mes ya empecé a ir a sesiones con cuidadores y luego mindfulness. He seguido haciendo mindfulness, para mi cabeza siempre ha ido muy bien y llegar ahí ha sido un punto y aparte, dejar de pensar en otras cosas y focalizarte y estar atento a lo que se dice en esa conversación. Ha sido un poco una vitamina ese espacio, ¿no? Y es reconfortante. Y han pasado 2 años largos y cuando hago el camino para llegar allí, es como mi segunda casa. Sí, las sensaciones son como de estamos en casa, ¿no? Se está a gusto, se está bien, se está tranquilo. Bueno, supongo que evidentemente tiene que ver con toda esta estructura, con toda esta arquitectura, el espacio. Y es fantástico. Cuando lo explicas a veces, ¿es posible en San Pau? Sí, existe. Y bien, nada más, esto. Qué bonito. Me gustaría que contaras un poquito más qué es precisamente, ¿no? Lo que te provoca esto cuando... ¿Cómo es un poco esto? No sé, nosotros hemos estado bastante positivos con la enfermedad, quizás desde el minuto 1 no, pero bueno, siempre hemos intentado estar ahí viendo luz, ¿no? Pero el hecho de existir Cálida nos ha dado herramientas en cuanto al espacio y a la gente que trabaja ahí dentro. Nos han dado herramientas que yo sinceramente no sé si hubiéramos encontrado de otra manera, ¿no? Quizá lo hubiéramos buscado y nos hubiera parecido, pero Cálida nos dio respuesta y, bueno, ya te digo, mi pareja sigue yendo habitualmente, incluso sesiones de cocina, etcétera. Y yo voy cada 15 días, un mes, siempre aparezco por ahí. Soy como de los veteranos. Y la responsable de esas charlas siempre a veces lleva tú el tema porque tú por aquí te mueves fantásticamente bien. Y para mí es mi casa, es como mi segunda casa. Bueno, está bien, no sé. Ayuda mucho. Pues desde nuestro punto de vista es una satisfacción. Creo que está por aquí, he visto Joan Callís, que es el director del proyecto con que hemos hecho este edificio. Y claro, mientras se hacía siempre nos preguntábamos, ¿será capaz ese edificio de dar esa sensación que buscamos? Es que, bueno, le poníamos la mejor intención. Pero yo me acuerdo que esa duda la teníamos hasta el final. No sabes, primero porque cuando haces un proyecto no sabes si te sale como lo quieres o sale de otra forma. Y segundo porque no sabíamos muy bien si habíamos acertado, claro, en hacer alguna cosa que
restituyera este tipo de sensación, ¿no? Entonces... Es más que una ayuda, ¿eh? Sí, no sé, yo digo una ayuda, pero no sé, yo creo que hay un antes y un después. Y tengo la sensación de que si superamos este momento, que será largo todavía, yo me veo yendo regularmente a Cálida para comentar, para charlar, para ver a gente que aprecio, sí. Me veo perfectamente, aunque hayamos superado esto, el tema cáncer. Pues sí, impactante. No sé, Patricia, si tú, claro, con los trabajos que has hecho, si tienes también alguna opinión, alguna cosa que habéis descubierto respecto al ambiente y la respuesta del cerebro. Bueno, lo primero es que como que me gustaría destacar algo que quizás, si no lo digo, no saldrá, y es que los cerebros que están aquí hoy en esta habitación perciben la realidad de manera diferente. Esto hasta lo decían los filósofos antiguos, Kant, que comentaba pues, que según nuestras experiencias pues, íbamos a percibir la realidad de una manera o de otra, y otros, ¿no? Pero que la realidad es que esto es real. Y esto es lo que nosotros, en el fondo en medicina, lo estamos trasladando a lo que llamamos a día de hoy medicina personalizada, medicina de precisión, que a nivel científico estricto sería pues yo basándome en un perfil, como si fuera una huella digital, ¿no? De cómo somos a nivel metabólico, cómo son mis enzimas, que esto quizás lo entendéis, ¿no? Mis proteínas, pues entonces vamos a intentar adecuar, que esto de hecho en cáncer hoy en día se hace mucho, el tratamiento para ti, tu código genético y cómo eres tú. En el cerebro estamos trabajando un poco en encontrar estos patrones, porque nosotros todos hacemos machine learning, ¿sabes? O sea, todos estamos agrupando y haciendo patrones cada uno de nosotros. Pero estamos empezando a entender que no todo el mundo percibe igual lo que estamos viendo. ¿Y en dónde están estas pequeñas diferencias? Pues, por ejemplo, una diferencia ya muy clara es entre hombres y mujeres, ¿no? Que esto es algo que para todos nos es fácil distribuir, ¿no? Y segregar a una población que estudiamos, un grupo de la sociedad, de las personas, entre hombres y mujeres. También luego el otro que es muy fácil es diferenciar edades, ¿no? Depende si uno es niño, que el cerebro, por ejemplo, tiene sus momentos ventana, que luego lo podemos comentar. Pero bueno, al final quiero dar este ejemplo del sexo, perdón. Entonces, a día de hoy, nosotros pensábamos que frente a un estímulo todos íbamos a reaccionar igual. Esto significa que si yo presento un estímulo a un umbral, esto va a generar, a partir del umbral en el que yo oigo ese estímulo, esto va a generar una reacción X en mi cerebro. Pues estamos empezando a descubrir que los umbrales, tanto de la gente... A veces cuando esto lo hacemos los experimentos, que tenemos unos laboratorios que están aislados del entorno y muy estudiados, muchos nos dicen, doctora, no se preocupe, es que yo oigo mejor que nadie. ¿Tú crees que oyes mejor que nadie? ¿Que oyes como un animal? No, hombre, oyes como todos, a no ser que estés sordo o no, pero es que me molesta. Es cuando la gente dice yo oigo mejor que nadie, lo que están diciendo es que a mí cualquier ruido me molesta. ¿Sabes? Son como eufemismos casi. Y cuando lo medimos, el umbral de sensibilidad a partir del cual yo noto que ese ruido me es molesto, sí que es más bajo que el de otras personas, o depende cómo lo queráis mirar, que otras personas. Y esto nos ayuda entonces a crear un espectro de respuesta en relación a cómo esa persona está o notando el estímulo auditivo, el estímulo visual, como decía antes, el estímulo térmico. Podemos hacer multisensor, incluso multisensor a la vez, es decir, qué pasa cuando presento una luz y un ruido a la vez, cómo va a reaccionar ese cerebro. Entonces, lo primero es que ese umbral de tolerabilidad, de sensibilidad, de molestia, no es igual en todo el mundo. Y lo segundo, muy interesante, y no es igual entre hombres y mujeres, pero llegamos a una cosa que es todavía para mí más reveladora, que es qué ocurre cuando presento un estímulo repetido, que esto está en nuestra sociedad constantemente, porque al final tenemos, como comentábamos, el sensor, nosotros todos estamos plagados de sensores, que como los sensores que utilizamos también a nivel ya de ingeniería, arquitectura, se activan cuando va a haber un cambio. Cuando hay un cambio, mi sensor se activa. Entonces, lo que estamos viendo es que frente al estímulo repetido, que una luz ya me está constantemente un poco iluminando y mi sensor se activa y se va activando y se va activando,
Cuando esto se hace en machos y hembras, en modelos animales y también en el ser humano, una mujer, llamémosle el modelo en el sexo femenino, no se adapta, la adaptación en la excitabilidad cortical es peor, diríamos, es mal adaptativa, porque no acaba aprendiendo e inhibiendo con tanta facilidad como, vamos a imaginar un modelo animal en roedor, el ratón macho frente al ratón hembra. Esto significa que el ratón macho, cuando le presento el estímulo, por ejemplo, visual, a veces puede ser químico, a veces puede ser nociceptivo, al cabo de ciertos estímulos empieza a inhibir. Esto significa que empieza a controlar. Es como si yo empiezo a decir, vale, este estímulo ya voy a hacer que no me moleste porque entiendo que va a estar en mi entorno más, que está en mi entorno más tiempo. En cambio, la excitabilidad, esto se denomina así, cortical en el cerebro de la mujer, que sería el cerebro un poco femenino, no se acaba, al menos estos se han hecho experimentos, por ejemplo, a 9, 15 días, que van pasando los días y no se acaba como adaptando. Entonces, en relación a lo que comentaba él antes, por ejemplo, de los 66 o no días, también habría que entender qué entendemos por ese confort y cómo lo viven diferentes edades y diferentes sexos. Y acabo entonces, ya que he comentado el tema de la edad, por también mencionar que tenemos dos momentos clave en nuestro desarrollo, que quizás ya habéis oído hablar de ellos, que se denominan momentos ventana del cerebro, que son de los 0 a los 2 años, es decir, que el entorno que tenemos en la infancia, en la primera infancia, por esto los espacios para los niños son tan importantes, y luego en la adolescencia son momentos en que la plasticidad, el nivel de reproducción y de crecimiento que tiene todo el árbol axonal, que son todas las sinapsis que tenemos en nuestras neuronas, un poco, pues parece como el espacio sideral en nuestro cerebro, no para de moverse, tenemos un montón de millones de neuronas ahí dentro. Como está creciendo tan rápido, la mielina, que quizás os suena, es la capa de grasa que va a proteger el axón y facilitar la conectividad cerebral, no le da tiempo a formarse y son momentos especialmente sensibles para el impacto que puede tener cualquier agente externo, estímulo negativo, a veces emocional, pero también físico, en nuestro cerebro. Y, por ejemplo, son momentos en los que creo que es uno de los ejemplos donde deberíamos cuidar más a nuestro cerebro. Y por esto, uno de los objetivos que tengo el día que me jubile es cambiar las escuelas, ¿vale? De la forma en la que los niños y adolescentes tienen, ¿no?, en su entorno, cómo son los centros en los que tenemos que aprender y tenemos que desarrollarnos como personas, deben cambiar. Y no solo esto, también debería cambiar para que nuestro cerebro estudiara y fuera mucho más ágil, el horario y la manera en la que exponemos el contenido para que facilite el aprendizaje y facilite la atención positiva, ¿no?, que tenemos que tener, esta motivación frente a lo que me están enseñando. Es que es demasiado interesante, a lo mejor... Si mi vida es muy chula. Dinos algo más. ¿O no? ¿Lo explicas algo un poco más o te lo preguntamos? A lo mejor también quiere comentar algo. Bueno, entonces Andrea, que cuéntanos tú de tus experiencias en este sentido, porque también haces experiencias en este campo con otros tipos de cosas. Sorry for talking English, me gustaría hablar en español, va. No, it's super fascinating. I totally agree. We study a lot, even the brain of the kids and the guys. We built 4 years ago a completely biophilic school because the problem, for example, for the kids and for the brain in general is the impressive or terrifying amount of stimuli that the brain is, pressed every day. If you think about your brain and such an amount of stimuli that you are exposed daily, we spend more or less, the average medium for an American, but probably even for European people, it's 10 hours a day in front of a screen. That could be your laptop, your phone, or whatever. We're exposed to 4,000 messages in general. So marketing messages, commercial, 4,000. Yeah, I'm agree. It's too much. And what happened? That's because they grabbed the phone and he's not agreeing.
Aunque he oído no sé qué. And we have a notification every every 4 minutes. So if you think the brain that completely slow processing, we are super exposed daily to this, so we are changing slowly even the structure of the brain. And the thing that always impressed me is the amount of noise. We are completely immersed in sound, noise, or whatever. If you jump out of the streets now, there's a lot of noise. And since according to the evolution, differently from the sight is an active sense, so I can look to something and decide to look to something, so I can push my eyes into an object or whatever. Your ears know, because if you are in a forest and a lion is attacking you from behind, your sense of noise, yes, you can hear the behind you because it's the evolution. So I can't see the lion behind me, but I can listen to him. So our brain is prepared to process every noise or every sound stimuli, but the problem is if I am in a forest, it's fine because the total average and the amount of stimuli is fine by my brain. But what happens if I'm exposed to such an amount of stimuli daily? So we are slowly changing the perspective of what could be really comfort for the people. Sometimes it's just the total amount of noise that we can decrease, and differentiation between young females, males, elder people or not. And once we thought about how we can recreate environment that is fine for human, and you expose people who are born and raised into big cities like Barcelona or whatever, and you place into a silent room, people are scared because they are not familiar with no noise situation. So what is the right amount of stimuli that could be exposed or de-exposed to be fine with yourself, with your brain? So in 20 years' time, we recorded I don't know how many brains all around the world just to understand what could be the best solution. And today we are going into a direction that is completely different, confused, because the brain that we study since 5 or 10 years ago are completely different, for example, of the teenagers of today. We are born in a completely different world, and we are pushed forward, faster and faster. So the adaptation of the medicine today, the personalized medicine, is probably the key to better understand how we can go beyond and forward the people. In relation with, bueno, te lo digo en castellano, en relación con experiencias en relación a temas físicos, ¿no? Cómo se relaciona el cerebro. Por ejemplo, sé que has trabajado con unos amigos que nos conocimos hablando de ti justamente, ¿no? Estábamos hablando de una persona fabulosa con que habíamos actuado, ellos trabajando contigo directamente, yo conociéndote en un congreso, y al final descubrimos que era la misma persona, eras tú. Entonces sé que has trabajado con estas personas que tienen interés en entender, por ejemplo, cuál es la reacción del cerebro delante de materiales diferentes, ¿no? Por ejemplo, delante de cierto tipo de madera o un material sintético. ¿Qué experiencias has tenido, digamos, trabajando con esto? Well, we use for making the study neuroimaging tools such as EEG, portable EEG. There's a very low number of sensors. So if you go in a hospital, there's an incredible amount of sensors. But since they became portable, I was old enough to see on myself the transition between with wires and wireless. So once these two machines became wireless, we grab out of the labs and we study human beings in the natural environment, which is real life. So we do applied neurosciences because we study brain into normal life, which is a big headache because there's a lot of differences and, controlled variables, artifacts, and whatever. But in the study, we were in London on the last September, and these incredible people want to understand how people react to different wooden panel. We have yellow birch, oak, cherry, and whatever, and a synthetic one. The people don't know which one it is, and they would like to understand if more sustainable wood, for example,
So the people don't choose this one because they are less famous, let me say, instead of oak or whatever, is appreciate for the people. They can tell the difference between a synthetic one, an artificial one, and a real one. And at the end of the day, it was super funny because there's a big difference between trained people, so architects, designers, I'm sorry for all the architects in this room and the designers, and the common people. Because architects and designers, such a trained people in the field of application, they have a lot of biases. So they think that people like something, but through their eyes of a trained people, that in many times, I don't want to see every time, but in many times it's completely different from the perspective of common people. So common people, that they care about, I don't know, the veins of the wood, the texture, so I like it or not. I like it, I like the touch, I like the feeling, and so forth. And sometimes it was the opposite, in case that the synthetic wood, in some cases, was the best preferred for the people instead the natural ones. So they say, yes, we have a big problem now because how we can explain that non-natural wood, the pattern of the non-natural wood is, the best choice for common people in sometimes. And we don't have an answer for everything. We just need to enlarge the number of people to make the better study. In September we are going again in London to another one study with more people. But it's fascinating because once you started to have data, as she said before, is to give to people another tool in their toolbox. I know that every one of you has beautiful intuition in your job. Sometimes you lack of numbers, lack of provements, no? And people come to us, even to her, okay, let me better understand how the brain works. Let me give numbers to better understand. They want to give the number to the people, to the expert. They say, yes, this is my intuition, and now we have the key in my toolbox, then to open another door and to go a step beyond. Well, maybe I can introduce now another... No, lo hablo en español. Podría introducir otro personaje en nuestra conversación. Está sentada en fila 0 y creo que bueno, ella me dijo, yo vengo porque esta conversación que estáis organizando me interesa mucho. Y se llama Mary Rose Green, fue una de las primeras Erasmus en nuestro estudio cuando era estudiante. Y después decidió en su carrera dedicarse a la bioarquitectura, ¿no? con mucha seriedad. Entonces quizá, bueno, en relación a lo que has oído un poco y tu decisión y tu conocimiento de la bioarquitectura, ¿no? A lo mejor puedes decir tu opinión sobre la influencia que puede tener la arquitectura en las personas y, bueno, en el cerebro, evidentemente. Bueno, primero decir que muchas gracias por este evento. Estoy muy animada a ver sobre todo esa actitud interdisciplinaria que me parece en relación a este tema en concreto súper importante. Este punto que comentaste de las dificultades a veces que hay entre el equipo cuando cada uno viene, me parece justamente el motivo para realizar estos conjuntos de personas, porque tenemos que buscar una nueva lenguaje, ¿no? La comunicación al final tiene que ser el punto más importante, no solo para comunicar entre nosotros, pero también porque creo que al final mucho valor de aplicar los datos cuantitativos con los arquitectos, instintos y visiones, intuiciones cualitativas, juntar estos dos elementos no es solamente en nuestro trabajo, pero también en las que están tomando las decisiones, ¿no? Las personas, los gobiernos, los clientes, las empresas, que cuando los arquitectos llegamos a un proyecto, muchas decisiones ya están tomadas, ¿no? Sobre todo en el aspecto económico. Y muchas veces estos datos, esta ciencia dura, nos da a los diseñadores un poder de convencer a clientes, a inversores, de manera muy potente. Y por eso estoy muy, muy animada de que
se ha juntado aquí y hablando de esta manera. Y me gustaría también, bueno, hablar un poco de las otras asociaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una academia que se llama la Academia de ¿cómo se llama? De Neurociencia para Arquitectura. Sí. Y Natalia, ¿nos puedes contar un poco sobre eso a nivel institucional, las actividades que hay? In Italy is always different because Italians are. Yes, we are working. It's not easy. There's a lot of, let me say, biophilic trend started 10 or 15 years ago, and affective psychology is called, especially in Valle d'Aosta and Piemonte. There's a beautiful university in Turin that is making something similar, but it's not yet applicated. We are more traditional sometimes. We look into cost with everyone, so they don't care about what could be better or not. But what you're saying is scratching the surface to another big question. So we have done our jobs here so far in a way what we need to do today, because the world is changing so fast. We have big problems, not just for people, but for the environment, pollution, to give access to everyone to care and something like that. And it reminds to me, sorry if it seems to be out of topic, but it doesn't. A couple of years ago, we were involved as Europeans in a project of the remaking of Jakarta in Indonesia. Jakarta, if you probably don't know, is the capital of Indonesia, has a big problem of pollution. The city is collapsing because there are no clean water. The river is completely polluted. They drink for the water, but you can't. So they start pumping out water from underground, and the city is collapsing. There's pollution problems so far. So they decided to create the new capital. It's 3,000 kilometers ago, which is called. God, this is okay. I can't remember the name. Which is seen to be archipelagos. But the question is, since we know that the problem of Jakarta is growing so fast, it's collapsing for the problem of the growth, from the problem of the humans, because we are too many people in the same identity place. How we can rebuild a new city from scratch? What is the basis? What is the fundamentals? So they started to create the major house, the school, and the hospital, which is completely the last summer. But the question to give to us, to other team, how can you rethink a new city from zero? What could be the assumptions? And the question is too big, because it involves not just architecture, designers, but as humans, how we can rethink our society, for what basis? As we think about the brain, the neurological system, and the psychology, architecture, whatever, if you look outside the window today, it's a scary world. How we can rethink our world today. So the big question to me is not just to be technical. As human, is to solve probably big questions, and society to share the same identity question and to put together to create something really different. And how a place, an environment, a city, a room, a hospital can really take care and heal the people, create the people to have new habits, new vision of the world. So I know it's struggling, it's super difficult to make, it's difficult even to let the people invest in something difficult and something that has no probably big money making, because it's, throw away dollars from the window, but we are throwing away dollars from the window daily for such stupid stuff. So we need to rebuild our system, we need to rebuild our knowledge, and probably making them together is the key then to share knowledge in places like this, and a lot of people, and to rethink what could be the solution we need to take. Yes. Bueno, Gaspar, quizá estaría bonito que tú reaccionaras un poco también al tema del ambiente, ¿no? Como porque, claro... El ambiente que se genera, el ambiente lo hace la estructura, lo hacen las personas, ¿no? Pero
Creo que van bastante ligadas las dos cosas. Una cosa se alimenta de la otra. No sé, no sé. Es interesante, por ejemplo, como usuario de Cálida, tener un poco la descripción, o quizá es lógico que tú digas, no sé, ¿no? También como qué es lo que da este confort, porque yo misma también viví con Eric Miralles una situación parecida de vivir cerca del hospital, que era un hospital en Houston, un hospital duro, un lugar que era un lugar que se llamaba Place of Wellness, un lugar de bienestar. Y era muy bonito porque allí tenías como terapias alternativas, no terapias, pero podías hacer meditación, podías hacer yoga, podías hacer... Sí, incluso... Pero era feo, digamos, era un edificio feo. Entonces, a veces pienso, ¿me faltaba la belleza en ese lugar o no? Porque yo creo que es importante que lo que estáis utilizando ahora es un edificio que tiene un esfuerzo de además, como parte de una terapia, dar una belleza, ¿no? Que a veces queda sí. como a lo mejor no te das cuenta o no lo notas. Sí, sí que lo percibes, sí, yo lo percibo perfectamente, sí. Pero, no sé, yo creo que incluso en los momentos que hemos tenido más críticos, es como aparece la necesidad, y la necesidad se hace, aparece calidad, y esta necesidad es calidad. Y ha sido un sitio para nosotros fundamental, yo lo digo, súper importante. De hecho, te digo que esto, cuando termine, si termina, siempre lo repito, vamos a seguir volviendo. Ella volverá, yo volveré, de una manera natural. No ya por lo que te dan ahí en charlas y demás, simplemente para ir a leer, para ir a encontrarte con alguna psicóloga que conoces. Es un punto de encuentro y es un remanso de paz, sí. Y yo me lo quedo ya, es una parte ya que va conmigo. Y con Isabel, con mi pareja también, por supuesto. Y que tenga un jardín o tenga una parte verde, ¿crees que es importante? No, el otro día fuimos, yo fui el lunes, tenía un mindfulness y lo he comentado aquí, que estaban removiendo tierras y digo, vamos a plantar, vamos a hacer aquí unas plantaciones, tal, cambiemos un poco el espacio para mejorar. Parece un poco tuyo, pues y esto y la cocina, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Sabes? Un poco tu casa, está muy bien. Está muy bien, muy bien. Bueno, es maravilloso esto. Entonces esto casi enlaza un poco para decir, esta curiosidad que tenemos sobre tu tema de las escuelas, ¿cómo va, no? No, yo lo que quería comentar, o sea, moviéndome ya en mi faceta un poco más de médico, yo sí que creo que los espacios pueden ayudar a cuidar, a sentirte más o menos en un sitio relajado, en un sitio... La palabra relax es una mezcla, como decías tú, de elegancia, belleza, de armonía, de sentir protección y todos estos factores, ¿no?, que hacen que pues el proceso cual sea, o sea, hemos hablado de la educación y del aprendizaje, pero también del cuidado de las personas, todo se debería un poco pues acabar de estudiar, o sea, no solo hacer este tipo de espacios que habéis creado para personas, ¿no?, que en este momento pues están pasando una enfermedad, pero tenerlo en cuenta, como comentaba ella, que yo creo que es, y se ha dicho, ¿no?, dónde está el equilibrio entre el coste de este tipo de nueva concepción de la arquitectura y lo que poco es rentable, ¿no? O sea, la rentabilidad versus el coste que tiene, y quizá, como comentaba ella, el tener datos pues puede ayudar a tener una motivación, un racional de por qué es importante, pero luego habrá que ver cómo lo podemos abaratar.
Uno de los factores un poco pues que nosotros creo que hemos notado más, y en el hospital hemos cambiado también espacios, es el color el color que tienen las paredes en relación a cómo reverbera, yo creo, la luz, la intensidad de las luces, si son luces blancas, los hospitales clásicamente, y los centros, los quirófanos también, ¿no? Han cambiado su luminosidad, las luces ya no son habitualmente tan blancas, no son tan hirientes de alguna manera, que son agresivas, en las que casi solo por la luz te sientes desnudo. Las luces hoy en día en los hospitales se están intentando cuidar, pero aún hay muchísimo recorrido por hacer. Esto luego también se aplica, ¿no?, en los espacios de trabajo. Yo, por ejemplo, soy una detractora de las oficinas abiertas. Me parece que son muy difíciles. O sea, la gente puede ir allá a lo mejor a socializar, pero si no quiere concentrarse para que el cerebro pueda estar focalizado en lo que tiene que hacer, la sobreestimulación que generan estos espacios, donde además a veces la aireación, ¿no?, el nivel de oxígeno, que hablaba el de la polución, pero ya de la oxigenación que puede tener un espacio, y cómo esto afecta a nuestra capacidad de concentración y atención es fundamental. Entonces, yo creo que es aplicable todo. O sea, Cálida es un ejemplo de éxito, que al final es un sitio que ha conseguido lo que se proponía, pero estos ejemplos no tienen que ser ejemplos aislados un poco, y aunque así a trozos, yo creo que en los sitios, depende, a veces oficinas, domicilios, como comentaba, hospitales, se está intentando, pero no se hace con todo, yo creo. O sea, todavía falta mucha cultura, quizás, mucha intencionalidad detrás de intentar encontrar estos elementos que son agradables, diríamos, ¿no?, elegantes para nuestro cerebro, que al final es el que va a ser el juez final, ¿no? Va un poco a dictaminar si donde yo estoy en este espacio pues me siento más o menos cómodo. El problema con esto, entonces voy a ir a un tema que quizás es más médico, neurológico, sería que creo que en el futuro todos nosotros deberíamos hacernos como un análisis de cómo nosotros podemos gestionar los estímulos, la sobreestimulación, y qué capacidad tenemos de inhibir o excitar, ¿no?, de inhibir o potenciar nuestros circuitos un poco neurosensoriales. Y esto va a ser fundamental porque a veces no nos damos cuenta de que un espacio es tóxico o no es agradable, bueno, si lo ponemos con palabras más bonitas, para nuestro cerebro, y necesitamos, hay gente que es muy intuitiva, que tiene esta especie de sensibilidad para entender que un sitio no es el que yo quiero, necesito, o me está yendo bien para este momento o en este momento de mi vida. En cambio, si me lo presentan, lo sé reconocer, pero no me sé autodiagnosticar. Es decir, la capacidad esta de darme cuenta de que este espacio no es bueno para mí no es tan fácil. Entonces, yo sí que creo que en el futuro, una de las, yo creo que quería lanzar así dos ideas un poco rompedoras. Una será que yo creo que podremos analizar y crear un diagnóstico de cuál es nuestra capacidad neurosensorial. Dos, yo pienso que en el futuro generaremos medidas y maneras de rehabilitar el aspecto neurosensorial. Hasta ahora la medicina se ha basado mucho en rehabilitarnos a nivel motor. Nos rompemos un hueso y vamos a rehabilitación. O incluso un poco a nivel mental. Pero yo creo que a través de los sensores, porque nuestro cerebro, pensad que es como una máquina en la que yo lanzo un input, como un ordenador, y siempre devuelve algo, siempre hay un reflejo. Entonces aquí lo que tendremos que un poco trabajar es en crear programas, que ya suena, quizás os parece muy raro, pero programas de rehabilitación neurosensorial. Y la arquitectura puede ser el ingrediente perfecto para poder conseguir este tipo de acometidas, un poco, ¿no?, este tipo de objetivos. Y no sabéis lo bien el impacto súper positivo que va a tener. Porque lo que intentamos a veces conseguir, ¿no?, haciendo mindfulness, que es aislarnos de este entorno y entrar, ¿no?, en sincronía con la energía un poco que tenemos dentro, y estas ondas cerebrales que nosotros las tenemos determinadas, sabemos, se llaman, tienen nombres nuestras ondas, alfa, beta, teta, gamma, o sea, tenemos
lenguaje interno que sabemos además, para que os hagáis una idea, que con nosotros simplemente, porque hoy en día a través de la onda utilizamos electroencefalografía y diferentes maneras de traducir estas ondas a través de, ahora no vendrá, de estos aparatos que acaban generando, ¿no? Son los aparatos de audición clásicos que transforman ondas en ruidos. Entonces somos capaces de determinar solo por cómo suena una neurona, sabemos dónde está ubicada, qué tipo de reacción está teniendo frente al problema o el estímulo que está teniendo, y la sabemos clasificar. O sea que al final, con esto lo que vengo a decir es que podemos entrar en armonía, en sincronía, que además es medible, si incluso quisiésemos, y que debemos empezar a pensar en cómo a través del estímulo neurosensorial vamos a ser capaces de, sin entrar muchas veces en grandes profundidades del mindfulness, que a veces la gente dice es que yo voy a yoga y me pongo nervioso. Ahora os contaré una anécdota que quizás os hace gracia. Pero entonces, simplemente a través de esta neuroestimulación somos capaces de curar, capaces de reprogramar y capaces de entendernos mejor, aceptarnos mejor y poder entrar en este diálogo constante con lo que llamamos es nuestro entorno, que es el exposoma. Estamos expuestos a lo que nos rodea y este exposoma va condicionando cómo, porque es una acción-reacción, cómo nosotros nos desarrollamos, pensamos y encontramos la paz, esta sensación que decías tú, que me ha encantado, de oasis, de vitamina, todas estas palabras que has utilizado que son muy auténticas y reales. Yo os iba a decir que os iba a contar la anécdota del yoga. Me acuerdo que una paciente un día entró en mi consulta y me dice, bueno, pues, ¿sabe, doctora Pozo? Me parece que ya no respiro. Y yo pensando, bueno, supongo que ella se acuerda que yo soy la neuróloga, ¿no? Que yo no soy la neumóloga, ¿sabes? O sea, yo no sé, a lo mejor tiene asma y se ha equivocado de médico. Y entonces yo se lo dije, ¿se acuerda que yo soy? No, pues se lo digo a usted por esto, porque usted, vamos a ver. Entonces me cuenta. Pues resulta que mi cuñada pues se empecinó que yo tenía que ir a yoga y yo dije, bueno, a mí esto del yoga no sé si me va, porque a mí estar allá pensando, piensa en blanco, yo pienso en blanco y pienso en blanco, pues no sé, el Michelin, la leche, ¿sabes? Pienso en blanco, no sé lo que tengo que pensar en blanco. Y entonces, pero al final me convenció y fui a yoga. Y bueno, doctora, claro, nos enseñaron a respirar. Y respira, no respires, respira, no respires, respira, no respires. Y ya le digo que ya me he hartado de decirlo. Entonces, total, que ahora creo que ya no estoy respirando. Bueno, o sea, era yo, claro, cuando te encuentras como médico, ¿no? Con situaciones así, entonces a veces se me escapa la risa. Entonces dice, ¿pero por qué se ríe? ¿Usted que está riendo? Y yo digo, hombre, dice, no, es que yo, ¿sabe? Es que estoy segura que ya no estoy respirando porque no estoy dando las órdenes, ¿no? Para respirar, o sea, casi desprogramó, ya tenía la sensación de que había desprogramado el cerebro para hacer un automatismo que hacemos todos, que es el respirar, donde tenemos un sensor. Sabéis que el sensor del oxígeno está aquí colocado en la carótida y que cuando detecta de forma natural, es automático, no le estamos dando la orden, pero cuando detecta que bajan los niveles de oxígeno corporales, vuelve a mandar el estímulo para respirar. No necesitas mandar una orden cognitiva para respirar, una orden racional. Entonces, bueno, que me empecé a sonreír y me dice, ¿pero por qué se está riendo? Y yo, no, me río, se ríe de mí. Hay gente que reacciona un poco así. Yo, no, me río contigo, sonrío porque me alegra que en el fondo ahora vuelvas a aprender a respirar y te enseñaré cómo, ¿no? Y me inventé algo para poder hacerle ver que sí que estaba respirando y que no hacía falta dar órdenes cognitivas para respirar. Genial. Bueno, sigue, Andrea. Entiendo. Sorry if I talk in English. I know I would like to speak Spanish, but italiano, no. ¿De verdad? De verdad, dice. ¿De verdad? ¿Sí? Italiano piano. ¿Posso? Ok. No, que yo me llamo Pozo, ¿eh? Eso se dice, usted es la Pozo, la doctora, ¿eh? Pozo, que viene Pozo. Él no quiere que la Pozo mismo, soy ¿no? yo. Sì, è surreale che abbiamo passato 3 linguaggi tutti insieme. Una delle cose, ok, che mi ha fatto venire in mente ora... ¿Es bueno? Sì? Bueno. Sì. Che mi ha fatto venire in mente parlando della qualità dell'aria. Quando c'è stato il Covid, noi abbiamo studiato tanto il veicolo aria, perché ovviamente era un veicolo di trasmissione di quelle che erano... I seem to be a classroom now, all listening to Italian. Che era un veicolo di trasmissione.
Una delle cose più interessanti in assoluto che abbiamo misurato era ovviamente la qualità dell'aria, ma uno dei fattori che sono presenti all'interno di quella che è l'aria, che è la CO2, l'anidride carbonica. Intende? Un adulto medio, compresi voi, espira mediamente 8-10 litri di aria al minuto. 8-10 litri di aria sono come 4-5 bottiglie di Coca-Cola ogni minuto. Se voi pensate che ogni minuto ognuno di noi respira 10 litri, immaginate in quanto tempo noi riempiamo una stanza come questa. Se ci pensate fa schifo, in effetti, ma era il problema del Covid, che in un attimo tutti respirano l'aria di tutti e quindi noi stiamo respirando e l'aria si satura. Noi che siamo nati nella foresta abbiamo il problema che non siamo fatti per stare in ambienti chiusi. Quando siamo in tanti in ambienti chiusi come adesso, la qualità dell'aria diventa drammatica, peggiora. Noi non ci facciamo caso, ma adesso la CO2 sarà altissima. Apriamo le porte. Sì. Le Quando finestre. noi abbiamo iniziato a studiare tutto questo, è uno dei casi interessantissimi che abbiamo usato anche nella progettazione, sulla parte di neuroarchitettura, perché il cervello si è formato a una concentrazione di CO2 stabile nel mondo, che era di circa 125-130 parti per milione. Ora nell'ambiente, grazie agli esseri umani, siamo a 250 parti per milione, poco di più. In realtà, cosa succede quando una macchina che è progettata per andare a un certo tipo di velocità la portiamo a una velocità molto maggiore, quindi aumentiamo di tantissimo la concentrazione. Noi sapevamo che la CO2 non faceva bene al cervello, ma non sapevamo cosa succedeva o quanto. Quando noi abbiamo iniziato a misurare la concentrazione e vedere oltre 1000-1200 parti per milione, e si immaginava che i primi effetti neurologici, chiamiamolo così, si manifestavano attorno alle 1000 parti per milione, in realtà abbiamo cominciato a vedere che si manifestano molto più in basso, facendo dei test neurocognitivi, quindi attorno ai 400-500 parti per milione. Quali effetto parlo? C'è una parte del vostro cervello che è il vostro lobo frontale, soprattutto, che è implicato per quello che è il ragionamento superiore, calcolo matematico, prendere decisioni, cioè la maggior parte delle attività che voi fate. Bueno, quando noi misuravamo per esempio all'interno delle classi scolastiche la concentrazione di CO2 attraverso dei sensori, noi misuravamo mediamente 4.000-4.500 parti per milione, quasi 20 volte oltre il limite che noi immaginavamo. E quindi ci siamo cominciati a chiederci quali sono i fattori che realmente influenzano la qualità costruttiva di un ambiente. Uno quando è stanco cerca di solito di prendersi un caffè perché pensi che la caffeina possa aiutarti, quando nella maggior parte dei casi il cervello ha bisogno di aria fresca. Quindi quando noi stavamo progettando ambienti che contenevano per esempio dei bambini, noi sapevamo che avevamo dei constraints che non potevamo superare perché non potevamo creare una stanza gigantesca. Abbiamo creato allora delle curve immaginando la capacità della cassa toracica dei bambini, quindi 20 bambini in una stanza con una certa proporzione, quanta aria esalano e in quanto tempo si satura quella stanza e quali sistemi noi di ventilazione o di compensazione dovevamo mettere in pista per mantenere la qualità non solo dell'aria ma poi anche il comfort percepito dai bambini. La cosa bellissima di tutto questo, se noi sappiamo fin dall'inizio tutti questi aspetti progettuali e poi davvero li utilizziamo messi insieme a tutta una serie di altre cose che abbiamo già capito sulla qualità della luce, delle pareti, il colore, eccetera, allora improvvisamente si hanno aperto la porta. Si sente, no? Che avevo aperto la porta. Se voi adesso state qui, il vostro cervello non ci fa più caso. C'è un effetto paradosso bellissimo che abbiamo misurato. Al vostro cervello, come al mio, non piace sapere che siete in difficoltà, perché se io sono ferito e sono nella foresta, cerca di acutizzare tutti i miei sensi, perché ovviamente sa che sono vicino alla fine, quindi vi dà l'impressione di essere più performanti, come quando siete ubriachi, che vi dicono riesci a guidare? Sì, non passa nada, sì, puedo. In realtà è un grande fake e succede anche con la CO2. Quando il cervello vede che voi state perdendo tutta una serie di capacità, in realtà va a sovrastimare in maniera assolutamente fasulla, vi dà l'impressione di poter compiere dei compiti più velocemente o meglio, e in realtà non è vero perché la vostra performance è drammaticamente bassa, ma tu hai la percezione invece di essere iperperformante. Quindi quando tu parli o chiedi alle persone, capite ancora tutti? Más o meno.
Quando tu chiedi alle persone, le persone ovviamente ti dicono che stanno bene in un ambiente, ma in realtà i risultati sono drammaticamente l'opposto. Bueno, para traducir para quien Sí, no, gracias. No haya entendido, yo no sé repetir, pero bueno, es con bueno, la performance del cerebro con demasiada CO2 en el ambiente es, bueno, baja muchísimo y entonces, pero hay una reacción como de ilusión, de pensar que al revés, ¿no? Que al revés tenemos como una capacidad más fuerte, porque es una ilusión creada como de manera privativa, arcaica. Bueno, ahora yo pensaba preguntar como una cosa a los tres, como la reacción que puede tener el cerebro en relación al verde. Si esto lo habéis probado en relación a la naturaleza, al estar en un espacio físico natural. Un poco una pregunta a los tres. Hablaré un poco, sí, me puede pasar a mí, pero a mi pareja, a raíz de la enfermedad, siempre buscamos espacios, horizontes, ver horizonte. Y el horizonte lo puedes ver con un bosque alrededor o cerca de una playa. Siempre ella busquemos, vamos este fin de semana y tal, nos vamos aquí y tal. Pero no para, simplemente porque quiere ver verde, quiere ver mar, quiere ver línea del cielo, ¿sabes? No sé, son cosas que antes de la enfermedad no sucedían igual, nos ha cambiado a todos. Somos 4 en casa. Hay 2 gemelos de 13 años y nosotros 2. Y siempre buscamos esto. Y en este sentido Cálida nos lo da sin salir de la ciudad. Está bien, porque no siempre tienes la posibilidad, ¿no? Sea económica o sea de tiempo. Pero sí, estamos necesitados de verdes, colores tierra, azules, ¿sabes? Sí. Pues el verde, sí, el verde, una cosa es estar rodeado de verde y otra es la luz verde. La onda que da la luz verde no es de color verde, no digo porque ahora podemos tener luces de estas LED que puedes programar incluso para que cambien de color o que tengas diferentes colores. El color azul no significa que tenga una onda de luz azul, pero sí que está demostrado, al menos nosotros en nuestro campo, yo me dedico específicamente al estudio neurosensorial dentro de la neurología, y esto tiene una rama, o sea, tiene como una expresión patológica que decimos en medicina que se correlaciona con una enfermedad que es la migraña. Yo siempre digo que cada enfermedad del cerebro, un poco, y de nuestro cuerpo, nos hace expertos en funciones. Por ejemplo, si yo os contara que soy una neuróloga que me dedico al estudio del Alzheimer, en el fondo sería alguien pues, que estoy estudiando cómo memorizamos, ¿no? Cuál es la capacidad que tenemos un poco pues, para memorizar, para pensar, toda la cognición. Y esto un poco lo sabemos todos, pero la migraña, y también influye en esto, añade una capa de cómo me relaciono con mi entorno. Y gracias a estos experimentos en los que además, pensad que para hacer estudios científicos necesitamos a gente con la enfermedad, en nuestro caso, y los tenemos que comparar con los que llamamos sujetos o personas sin enfermedad y que sean, llamémosle normales, los llamamos controles nosotros. Y entonces, a raíz de esto, nosotros que sabemos que las personas con migraña son especialmente sensibles y les molestan muchas intensidades de luz, hicimos un experimento para ver si habían diferencias en relación a cómo era la onda de la luz en las diferentes tonalidades, que no, ya digo, que no son físicamente visibles. Y la luz verde, que se denomina, es la más agradable para nuestro cerebro. Es la que relaja más, la que menos genera una sensación un poco de como agresividad y la que menos estímulo constante, es decir, la que menos excita, o sea, la que más relaja, es al final,
para poder estar pues en unos estados un poco, pues esto, cuando tú dices yo estoy bien, probablemente estamos en entornos donde hay más luz verde. Sé que también tú vives en un entorno de campaña o de fuera de la ciudad, o sea, decisiones de vida que también... Posto bellissimo. Sì, di fondo c'è una teoria sempre molto bella che è quella della Attention Restoration Theory, che il cervello ha, dati alcuni elementi, soprattutto legati a quello che è l'ambiente naturale, o che cercano di emulare l'ambiente naturale, rigenera la nostra attenzione, perché l'attenzione è come un muscolo, quando è esaurito abbiamo bisogno di un ambiente che sia in grado di poterla rigenerare, che possa non solo ristorarla ma rigenerarla. E mi viene in mente una cosa bellissima, perché non è poi così scontato, perché la natura o tutto ciò che emula la natura ci fa bene. Ci sono oggi tantissimi dibattiti aperti, dici ok, vado a camminare nella natura, nel verde, in montagna, al mare. È vero che noi proveniamo da lì, che noi siamo parte ovviamente di questo mondo, ma è ancora molto difficile capire tutti gli elementi. Tutte le nature fanno bene allo stesso modo, tutto il verde è tutto uguale. Se parliamo di piante, tutte le piante, le molecole che emettono per esempio, quindi tutti i composti biogenici, famiglie diverse, terpeni, flavonoidi, eccetera. E abbiamo fatto tantissimi studi, anche con diverse università, per capire perché noi stiamo bene e come avere quel tipo di effetto anche negli ambienti chiusi. Uno degli esperimenti più interessanti che abbiamo fatto 3-4 anni fa, siamo stati in Madagascar per provare persone nate e cresciute in un ambiente urbano, una grande città, se per la prima volta vengono portate in un ambiente non antropizzato, una foresta vergine per intenderci. Siamo stati a nord-est del Madagascar, c'è un'isoletta chiamata Nosy Be, piuttosto piccola, con una foresta interessantissima, e abbiamo portato queste persone che per la prima volta entravano in un ambiente assolutamente non antropizzato e abbiamo misurato la loro reazione. La cosa interessantissima del cervello in quel momento è che per la prima, ve lo dico in modo semplice quindi ristretto, ha fatto le cose che doveva fare. Per la prima ora abbondante ovviamente ha passato tutto in rassegna e scannerizzando qualsiasi cosa vedeva, rumori, animali, serpenti eccetera, ma sorprendentemente dopo meno di un'ora la maggior parte delle persone ha abbassato tantissimo il livello cognitivo legato all'attenzione e ha aumentato molto quello dell'engagement, cioè del coinvolgimento, un coinvolgimento peraltro positivo, bisogna con la frontal asimmetry in quel caso. Cosa stava succedendo? È vero che era un campione piccolo, però i risultati ci dicono che se un ambiente è anche molto familiare, è molto simile a quello che è un ambiente naturale, indipendentemente dal fatto che tu provenga da un ambiente urbano, civilizzato, il tuo cervello risponde molto velocemente a quel tipo di stimolo. Ora la domanda vera per noi non è copiare la natura in una stanza, ma quali elementi aiutano il nostro cervello a sentirsi nello stesso modo familiare in un ambiente come questo. E ascoltando anche la storia che stava raccontando prima, per me uno degli elementi più forti in assoluto che abbiamo come esseri umani, al di là di come costruiamo un ambiente, è la relazione. Quando una relazione che si crea è molto forte, guide d'oro, medici, eccetera, noi entriamo in una dinamica completamente diversa e quindi probabilmente il giusto punto di bilanciamento è un ambiente molto performante, ben costruito e una qualità molto alta delle relazioni che si possono creare. Quello è il giusto mix che noi stiamo cercando di raggiungere. Así que naturaleza y buenas relaciones. Claro. Bueno, magnífico. Yo creo que ahora lo bonito sería dejar la palabra al público o a Chris, que ya está en el público. Sí, ya me instalé un poco por aquí. Nada, o sea, increíble la charla, como fluyen, perfecto. Esa es la idea de esto, de que sea algo espontáneo y que cada uno dé su punto de vista de cómo percibe este tema, ¿no? Pero un poco para ir cerrando, tengo un par de preguntas, o mejor dicho 3, puede ser, relacionado a la ética un poco y al diseño. Una sería, igual una pregunta un poco futurista, podríamos decir, porque es un poco mezclar dos ámbitos que quizás aún no están mezclados y que no están regulados, pero una pregunta que planteo que es si la arquitectura debe asumir responsabilidad ética en la salud mental de las personas, sería una.
La otra es cuál es el rol del diseño en la salud mental contemporánea y si la arquitectura puede ser medicina preventiva. Entonces, para cerrar un poco esta conversación, dejo estas 3 preguntas y nada, seguir escuchándolo a ustedes, que está magnífica esta charla. Yo creo que tenéis que contestar vosotras. Pues sí a todos. Son 3 preguntas bastante similares, ¿no? Yo creo que sí, pero podemos, ¿no?, acabar las frases, que es, pues sí, considero, como estaba comentando, que la rehabilitación neurosensorial va a empezar con la arquitectura, o al menos va a ser uno de los elementos fundamentales, cuando la arquitectura lo quiera asumir como una responsabilidad. Que además esto no tiene que ser no tiene como que estar confrontado, ¿no? Pues ni con, como comentábamos, la belleza, ni quizás con el precio, ni quizá con un poco, bueno, el coste, ese es el precio exacto, ¿no? O sea que yo creo que todo lo que se haga, si se hace ya con una base, yo siempre digo un poco que hemos pasado de hablar de arquitectura, quizás vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, pero ecológica o las sillas, ¿no? Una silla que sea ergonómica y demás, y ahora hemos de entender que no solo tiene que ser buena para mi postura, no solo tiene que estar hecha con un material sostenible de cercanía que además pues no polucione en el CO2, sino que hemos de empezar, ¿no?, a movernos hacia que tiene que tener un impacto positivo y puede ser preventivo y curativo para mi cerebro, que al final, como decía, un cerebro sano es una persona sana. O sea, es muy resumido y es verdad que otras cosas no, pero sin tu cerebro no. O sea, es que somos nuestro cerebro, como decía al principio, y si este cerebro, este cuerpo no lo cuidamos adecuadamente, y empieza por, como comentabas un poco, la arquitectura. O sea que yo, sí, seguro. En cuanto a la parte ética, yo mientras no entremos un poco, o sea, yo creo que si creamos conciencia, creamos una escuela un poco ya que trabaje estos principios, ¿no?, desde la base, quizás no hace falta ponerle esta capa que nos encanta a los europeos de legalidad, ética y abogados que vayan un poco a decir, si no me has hecho la casa o no me has hecho el espacio con estos principios, casi te voy a denunciar. Esto me gustaría que no llegara a esto, porque ya digo que a veces me da la sensación de que entonces ya entramos, ¿no?, la palabra ético, dentro de que es una palabra muy bonita, al final tiene como una connotación legal, ético-legal, va un poco junto, y esto yo diría, hombre, espero que no, pero sí que creo que se tendrán que trabajar muchos más estos aspectos, como decía, y entender un poco un dinamismo en el que vamos a transitar por espacios y cada espacio un poco cómo nos puede impactar. Primero, habrá que entender qué necesidades básicas y mínimas, esto para los que hacéis marketing, ¿no?, el mínimo producto viable, o sea, las mínimas necesidades que vamos a tener que exigirle, ¿no?, un poco al espacio para que sea agradable para nuestro cerebro, y a partir de aquí pues trabajar diferentes vertientes y espacios que nos inviten o nos protejan o nos curen dependiendo de lo que necesitemos en ese momento. Y yo creo que al final otra cosa que yo creo que habrá que explorar muchísimo va a ser una arquitectura, la podemos llamar modular, en la que dependiendo de nuestro estado, ya ¿qué digo?, con un análisis un poco en el cerebro diferenciamos cómo somos y cómo estamos, que bueno, ya sé, son cosas que parecen muy básicas, pero hasta que no las piensas, una cosa es cómo yo tengo mi software natural y cómo estoy en este momento con este software natural, ¿no?, mi genética, con mi comportamiento y demás. Y esto viene a decir que no siempre tenemos las mismas necesidades. Entonces vuelvo a este concepto un poco de la personalización, o sea, de que yo tengo que entenderme a mí mismo, hacer este autodiagnóstico, entender cómo me relaciono con el entorno, qué me beneficia y qué no, y luego exigirle un poco o pedir que los espacios en los que yo voy a transitar y en los que quiero pues estar bien, productivo, con toda una definición, ¿no?, con la energía, los niveles de energía adecuados. Él comentaba antes todo este tema del oxígeno, pero también, por ejemplo, una cosa que ahora a lo mejor os está pasando a todos, podría pasar, es que no ya habéis bebido agua en toda la tarde. Simplemente la hidratación, o sea que no solo a veces es todo lo que el espacio me va a dar, pero sí que una serie de básicos, de conocerme a mí mismo, con los que a mí me impacta, y entonces tener mayor conciencia
de cómo entonces yo puedo gestionarme, porque al final la gran misión de nuestra vida es el autocuidado y el conocerme, ¿no?, para poder llegar a esa misión de la mejor manera posible. Entonces, bueno, volviendo a la arquitectura, yo sí que creo que la arquitectura es fundamental porque vosotros, los arquitectos, estáis condicionando muchísimo cómo estamos diariamente y cómo nos sentimos, que entramos también en el campo de la emoción, frente a los espacios. Pero pensad una vez, o sea, vuelvo a insistir en el hecho de que casi todo lo que sentimos y pensamos viene muy, muy condicionado por reflejos físicos que no nos podemos ni imaginar. Es decir, que a lo mejor yo voy a estar bien o no en un espacio, voy a estar nervioso o no en un espacio, simplemente por cómo estoy procesando toda esta estimulación neurosensorial y sensorial que tengo a mi alrededor. Y quizás esto yo creo que todavía no lo habíamos aterrizado adecuadamente. Por otro lado, es normal. ¿Por qué es normal un poco? Pues vamos a pensar cómo ha evolucionado, y vosotros quizás podéis hacer el paralelismo con la evolución de la arquitectura que decía yo antes, la arquitectura sostenible, ecológica y demás, pues cómo ha evolucionado la medicina. La medicina hace un siglo empezó la medicina moderna con la penicilina, ya sabéis todos, que al principio tuvimos que luchar contra cómo nos defendíamos de las infecciones, ¿no? Y para esto descubrimos pues la penicilina y luego pues posteriormente las vacunas, y parece que ahora ya tenemos como asumido, aunque luego hay pandemias que nos retan como sociedad, tenemos asumido que las infecciones no deberían matarnos, ¿no? Y que por eso la gente, las familias han pasado de tener pues 6, 8, 10 hijos a tener, bueno, en España a día de hoy 1,1 o 2 hijos, que también es un poco. Muchos otros tienen perros, pero bueno, eso no sé. Que es broma. Y entonces esto hace que lo hagamos porque tenemos casi la garantía de que ese 1,1 hijo o 2 que podemos tener va a llegar a la vida adulta, ¿no? A partir de luchar y sobrevivir a las infecciones, entramos en el corazón. La cardiología tuvo un gran despegue en los años 80 con el estudio fácil, entre comillas, el corazón lo podemos abrir, las famosas cirugías, ¿no?, con circulación extracorpórea. Esto fue un hito increíble de ver cómo podíamos parar el corazón, volverlo a empezar y entender cómo los factores de riesgo vascular, diabetes, hipertensión, pues suena a todos, ¿no?, el colesterol, pues nos afectaban a la calidad de esas arterias físicamente, haciendo que envejecieran antes. Ahora muy de moda el longevity, cómo vamos a envejecer, y esto nos dio cantidad de vida. De repente, personas que fallecían pues a los 50, 60, por eso la edad de jubilación era a los 65, porque fallecíamos entre los 65 y 70 años de media, y entonces podíamos pagar unas pensiones razonables, ¿no? Ahora resulta que la etapa más larga de la vida, así va a ser, o sea, esto veremos cómo lo gestionamos. Entonces, la cardiología nos dio cantidad de vida. Por ahora sobrevivimos, nos da la cantidad de vida. Hasta aquí bien. La arquitectura no sé si influye. Por ahora vamos haciendo, quizás un poco en la oxigenación, sin que entendimos que la higiene tenía que, ¿no? Esto sí que fue al principio, pues, ¿verdad? No me quiero olvidar con el tema de las infecciones. ¿Dónde llegamos? La tercera gran revolución en medicina ha sido la oncología. La oncología despega a finales de los años 90 gracias al análisis patológico de las muestras, de las biopsias que podíamos tocar, extraer un tumor y analizarlo con diferentes trazadores y empezar a entender esta arquitectura que tienen un poco los tumores, que, como decía, hoy en día ya se está haciendo muy personalizado con tratamientos específicos para aquella persona, ese tumor y ese momento. La oncología también nos ha ayudado mucho. Hoy en día el cáncer, en muchos casos, no en todos, pero cada vez se está convirtiendo más en una enfermedad crónica, pero una enfermedad que se sobrevive en, ya digo, muchísimos más casos que antes. Seguimos invirtiendo en oncología, la oncología sigue allí, pero ya nos empezamos a sentir, esto es como la pirámide de Maslow, hemos hecho y estamos llegando al top de la pirámide,
que es el cerebro. El cerebro es, yo creo que el reto que tenemos, o sea, tenemos dos grandes retos, os diría, a nivel médico y científico para el siglo XXI. Uno va a ser el estudio del cerebro, el otro va a ser el estudio del impacto de las hormonas en nuestro organismo y también en nuestro cerebro. Y estos dos retos que tenemos ahora frente a nosotros llegan en el momento que toca, en el momento que empezamos a tener las herramientas tecnológicas y digitales para poder analizar adecuadamente cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos medir todo esto que os estoy contando. Tenemos esta tecnología que no teníamos antes, la neuroimagen funcional, la neurofisiología, los estudios moleculares, empiezan a hacernos o ayudarnos a entender esta caja mágica que no es accesible como nuestro cerebro. No lo podemos parar y empezar, pero empezamos a poder medir cosas que antes no podíamos medir y ver. Y esto nos está facilitando el entender cómo regular esto. Y llega en el momento en el que tenemos que dar calidad a esta cantidad de vida. Y esto es el reto del futuro y yo estoy convencida, y este coloquio, ¿no?, que habéis generado esta tarde es, o espero que sea, pues una de las primeras piedras, ¿no?, que vayan a trabajar para ayudar a que la arquitectura forme parte de esta calidad de vida, de esta necesitada pues autonomía y calidad que vamos a darnos a nosotros mismos y a regalarnos y que merecemos para poder vivir 100 años, pero 100 años bien, siendo independientes y con un gran, bueno, cada uno con su propósito vital. ¿Pregunta cuál era? Sí, no, lo sabe. In italiano sì? Sì. Mi è venuta in mente una cosa ascoltando quello che stava dicendo. Sì. No, stavo pensando che non riesco a fare due robe contemporaneamente. È multitasking, non esiste. Sono stato in Tibet una volta e abbiamo lavorato con alcuni monaci medici, questo è un bel lapsus, con alcuni monaci buddisti tibetani e quando gli stavo chiedendo tra le tante domande cosa possiamo fare secondo voi per migliorare quello che stiamo facendo in Occidente, eccetera, eravamo a cena, lui ci pensa un po' e poi mi guarda e mi dice una cosa talmente semplice ma talmente bella, fa: vedi, il vostro problema è che voi passate tanto tempo a pensare tante cose complicate. E poi mi guarda e mi fa: tu dormi bene? Mangi bene? Ti muovi? Cioè diceva, è inutile che noi cerchiamo di fare grandi progetti quando la maggior parte delle persone vive male sugli aspetti fondamentali. E quindi noi, e per tornare proprio al tema anche dell'etica e di quanto gli ambienti possono essere davvero di aiuto, è che noi perdiamo di vista il funzionamento di base del nostro cervello. Sono totalmente d'accordo con Patrizia, perché stava dicendo di fondo noi siamo una macchina abbastanza semplice per quelle che sono le nostre necessità, ma cerchiamo di spingerci sempre oltre facendo finta che quante persone saltano un pasto o il pranzo o la cena perché devono lavorare, o magari lavori fino a tardi e poi ti svegli comunque tardi il mattino. Noi siamo delle macchine regolari con delle abitudini. Se date alcune premesse, noi viviamo bene, dormiamo bene, mangiamo bene, siamo in un ambiente che ci permette di fare questo, allora io posso permettermi di fare anche altro. Chiudo anche con una cosa che a me colpisce sempre. Noi abbiamo vissuto in ambienti per tantissimi anni che erano molto brutti, anche architettonicamente brutti. Erano funzionali, quello sì, ma non erano belli. Noi abbiamo completamente trascurato o tolto la bellezza dagli ambienti che noi vediamo, o quanta poca bellezza noi ci esponiamo tutti i giorni. La bellezza intendo anche la cura di un ambiente, o come viene in un qualche modo anche esposto. Il massimo della bellezza è la natura, perché nella natura c'è la meraviglia. Quanta meraviglia e bellezza ci esponiamo quotidianamente, e se ci pensi è piccolissima, pochissima. E sei in una città ha alcuni punti che sono molto belli o meravigliosi, ma non tutta la città. Tu sei esposto in maniera non regolare. Quanta meraviglia o bellezza possiamo portare nella vita di un essere umano? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre spesso, e gli strumenti oggi ci sono, date ovviamente le premesse di cui prima. La buona questione è che è misurabile, e aggiungo l'ultimo pezzettino:
uno dei temi più interessanti che noi stiamo studiando oggi in ambito neuroscientifico, e sarà uno dei temi più grandi per i prossimi 10, 15 o forse 20 anni, è il tema della coscienza, che è uno dei temi più largamente oggi indagati insieme alla meccanica quantistica e alla fisica, con tante ottime teorie, come la teoria del campo unificato, eccetera, ma la coscienza è il grande mistero ancora che pervade gli esseri umani, che attraversa anche il nostro cervello e che in qualche modo muove ancora tutto. Io non so se devo rispondere anche io alla domanda di Chris, però io credo che avere una coscienza, appunto, mentre si fa architettura o si pensa all'architettura anche di questo tema, dell'influenza che ha nello spirito, nell'anima umana, nelle reazioni emozionali, è già moltissimo, perché normalmente questo non si prende tanto in considerazione, quindi credo che è buonissimo avere appunto questo primo incontro, che già si vede che è insufficiente di spazio, avrebbe bisogno di uno spazio più grande perché c'è molta curiosità e quindi vuol dire che questo è un tema che porteremo avanti e che è un tema veramente importante. Lo dico in italiano, me ho olvidato. Stavo per dirtelo, stai parlando in italiano, Benedetta. Sí. No me doy cuenta. Es el tema de la imitación. Es tu cerebro. Exacto. Bueno, no sé, los tiempos que tenemos permiten preguntas. Chris, ¿tú qué eres? Si hay alguna pregunta en público. La faig en català, vale? Ja parlant com de llenguatge més a peu, no? I de carrer, quins creieu que són els tips per una persona normal que té un habitatge al centre de Barcelona? Quins són els tips que hauria de fer en el seu habitatge per poder tenir un millor ambient? És a dir, hem parlat de la llum, de posar llums més càlides. Quins altres tips recomanaria o creieu que funcionen o en els projectes heu vist o a l'hospital? ¿Quieres que lo traduzca para...? ¿Entiendes el catalán? No entiendo nada de catalán. Nos ha preguntado que cuáles son los consejos que le darías a alguien si, por ejemplo, quiere vivir, o se compra o se alquila una vivienda en Barcelona para tener pues un entorno agradable. Bueno, no sé... ¿Quieres, a lo mejor como arquitecta, sí. Tú puedes decir, o sea, yo puedo decir algunas cosas? Bueno, como arquitecta estamos todo el día en la planta de arriba de aquí donde está nuestro estudio, estamos todo el día con estos temas, ¿no? Intentando mejorar las cosas. Pues yo creo ponerte cosas que te pongan feliz, ¿no? Te pones un objeto, un sillón, alguna cosa que cuando lo ves ya te cambia la vida como mínimo, ¿no? No sé. Un tip fácil. Y después nada, hay todo un mundo alrededor de esto. Yo diría que los espacios, o sea, en los que estés, como os ha comentado un poco, ¿no? Que pienses en todos estos sensores, un poco, que todos los estímulos que te rodean, y hacerlos para tu cerebro agradable y tener esa conciencia de cómo lo puedo hacer. Entonces, ¿qué puedes llegar a hacer, ¿no? Primero es tener la conciencia. Lo segundo es la luz. ¿Cómo puede ser la luz o los espacios lumínicos? Pues la luz indirecta, que hoy en día ya se hace. A veces se ponen luces pues detrás de los espejos, ¿no? Un poco para que no me esté la luz un poco molestando. Como decía, con luces más cálidas, luces que reflejan pero que no señalan, luces que te permitan tener por eso la suficiente luz, o sea, no es un reto, porque es un equilibrio al final, para no quedarte ni ciego, entre comillas, claro, porque si fuerzas demasiado te vas a cansar, pero que tampoco te invadan y sean hirientes. Entonces esto, por ejemplo, en cuanto a la luz. En cuanto al ruido, yo creo que este es el gran reto, uno de los grandes retos a veces que tienen las ciudades, cuando no aíslas adecuadamente y si depende de dónde vivas, estás en una calle o en una zona de la ciudad pues muy ruidosa o con vecinos a veces muy que parece que hay gente que camina encima de casa, o sea, depende de cómo, si es un apartamento o un piso donde pues, los vecinos hacen mucho ruido, el concepto del ruido, proteger el ruido
aislar un poco ese ruido o entender cómo lo podemos matizar y minimizar, yo creo que también es algo que creo que es muy importante. La temperatura, o sea, hay gente que pues no está bien si no está suficiente, o sea, que no hay suficiente calor en el entorno porque no acaba como de relajarse, vive tenso. El problema es que todo, cuando lo estudiamos a nivel ya científico, es todo un poco un equilibrio. Y llegar a este equilibrio no es fácil, porque es ni mucho frío ni mucho calor, ni mucha luz ni poca luz, ni mucho ruido ni poco ruido un poco, ¿no? Necesitamos un poco esto. Pero bueno, que yo sí que sería consciente de intentar ver cómo puedo regular la temperatura, la oxigenación, muy importante también, y luego ya entrar en todos los matices, ya poco que estábamos diciendo a nivel de facilidad de la circulación, o sea, que tú puedas circular por casa con, yo creo, un movimiento, ¿no? que te facilite el transitar de espacio en espacio sin mucho agobio, ¿sabes? O sea, que estés con el suficiente espacio, o sea, el concepto de tener mi espacio, o sea, yo creo que esto también es muy importante, o sea, no llenar las estancias pero tampoco vaciarlas, ¿no? Entonces este concepto de qué tengo a mi alrededor que me hace tener el espacio suficiente, pero no sentirme ni muy agobiada por lo que me rodea. Yo creo que eso también es algo que valoraría. ¿Y el ruido visual? La parte visual, si hay algo... No, yo creo que tiene mucho que ver con la intensidad y, como te comentaba, la calidad, o sea, la calidez de la luminosidad que vayas a poner, ¿eh? O sea, cómo está iluminada la casa y luego, bueno, es que vuelvo a insistir, depende del momento del día. Es que, claro, yo te estoy contando esto, pero si te levantas por la mañana tienes que llenar la casa, tienes que utilizar la luz. Hoy en día, por ejemplo, en la UCI del Hospital Vallebrón tenemos luces que, pues a medida que se levanta el sol, hacia las 6, 7 de la mañana, empiezan a iluminar cada vez más. Luego llegan a un pico en la edad, o sea, pico estoy yo con las edades, en las horas media del día y luego vuelven a apagarse. Entonces esto será también un reto del futuro, que será asemejar un poco todo nuestro entorno en base a los ritmos circadianos, facilitando entonces, por ejemplo, algo que de lo que tanta gente sufre, que es pues un mal descanso nocturno, insomnio, y no, bueno, porque al final a lo mejor llegas ¿no? Estás estimulando a una hora que no es la que te toca en ese momento con tanta intensidad de luz. Y estos son aprendizajes que iremos también, yo creo, que haciendo, que ya digo que en los hospitales, esto lo hemos implementado en las UCIs, que son lugares que son como cuevas. Cuando uno está en una UCI, al final, bueno, es algo que sí, al final no hay ventanas, está rodeado de máquinas que no paran de a veces pitar y demás. Y en Vallebrón se hizo un esfuerzo que de hecho tenemos jornadas de puertas abiertas donde invitamos a la ciudadanía que venga un poco pues a ver el hospital, y desde luego ver la UCI de Vallebrón es espectacular, es un sitio, es como una nave espacial en la que además entiendes cómo está todo coordinado, pero que también hicimos el esfuerzo de entender cómo el ritmo circadiano podía regularse a través de los estímulos. Conocimos Vallebrón, es que estamos en Vallebrón ahora ya, y fuimos usuarios. De la UCI en concreto. Sí. Y tuviste ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Como, mucho. pero yo creo, bueno, no sé cómo es verdad, como usuario, como, bueno... No, agradable. ¿no? Sí, y ahora los boxes están mucho más cuidados, son individualizados, o sea, la verdad es que está muy bien. Luz verde es una luz que tiene una onda que está dentro del rango de los verdes, pero no tiene por qué verse de color verde. Es una bombilla, sí, que emite luz. Es como la luz azul. ¿Qué es la luz azul? No, bueno, la luz azul es que es más conocida, pero que... Sí, tú puedes comprar, llamémosle. Lo que pasa es que no son fáciles de encontrar. Nosotros las tenemos, las compramos, te puedo dar nuestro proveedor, pero que son bombillas que las ves normales, o sea, las ves normales, me refiero, que no tienen no están pintadas de verdes. Eso es lo que yo decía. ¿Perdóname? Sí, es una bombilla. Sí.
Es un foco. Y la luz que sale de color verde. Es una luz blanca, o sea, blanca, bueno, blanca no es, pero sí. Y no lo ves verde, no, tiene la onda. Exacto. Sí, ya. Un día, bueno, traeré algo para enseñároslo. ¿Querías preguntar algo? A ver, históricamente los arquitectos hemos diseñado condicionados bajo métricas de ergonomía o normativa física, es decir, el Neufert, el CTE, por así decirlo. Son manuales que hemos internalizado como que el andamiaje que estandariza el espacio para el cuerpo humano y que hoy aplicamos los arquitectos casi que por instinto. Este encuentro de arquitectura y neurología nos exige ahora dar ese salto y diseñar para el sistema nervioso. Mi pregunta es, ¿cuáles son hoy los 2 o 3 biomarcadores neurológicos que ustedes piensan, más que nada desde neurólogos hacia arquitectos, que puedan ver y que cuenten con esa madurez empírica, por así decirlo, para convertirse en este nuevo Neufert que podemos llevar hoy en día? Es decir, superando un poco eso de la intuición y yendo a casi que datos puros. ¿Qué KPIs que podemos agarrar y decirle a los alumnos de segundo semestre, oigan, podemos agarrar y irnos por acá? Es decir, lo han hablado un poco, iluminación no visual, el estímulo circadiano, la complejidad visual, la biofilia, o sea, pero ¿cuál es lo que tiene más potencial para ya ir implementando una vez en las escuelas de arquitectura? El Neufert, ¿sabéis qué es? Lo habéis entendido, ¿no? Resúmemelo, a ver. Bueno, el Neufert es un libro que se hizo en Alemania, no sé, en los años 30 o 20, algo así, donde se da como toda una mesuración, una medición de, por ejemplo, cómo pueden ser las escaleras, cómo pueden ser las ventanas, cuánta abertura hay. Es una cosa altamente alemana, fantástica, y que todos en arquitectura hemos tenido y hemos estudiado. Y además me dijeron que en los años precedentes, las primeras versiones del Neufert tenían algo que me recuerda la bioarquitectura de Mary Rose, porque tenían también la descripción de las líneas electromagnéticas de la Tierra y te daban indicaciones de cómo actuar respecto a estas líneas que parece que van cada 2 metros en un lugar en el otro. Bueno, eso era Neufert. Es verdad que una cosa que no hemos comentado ahora que decíais que, por ejemplo, los patrones contrastados, esto es otra cosa muy estudiada en neurología, es blanco, negro, blanco, o sea, como las cebras, ¿no? Que esto a veces en muchos edificios, sobre todo pasa un poco más cuando estás fuera del edificio, el edificio reverbera luz, si tiene ciertos... eso es muy hiriente, o sea, cuesta mucho de procesar porque, bueno, el cerebro no se puede acostumbrar a que haya oscuro, claro, o sea, todo se llaman, bueno, los patrones de rayas, o sea, en stripe pattern, esto en inglés. Y sí que es cierto que incluso está medido cómo tiene que ser la distancia para que sea más o menos hiriente, o sea, que te moleste más o menos. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas que se tendrían que evitar, ¿eh? O sea, que en general, ojo con los patrones que son con mucha raya, porque esto va a ser algo que molestará, por ejemplo, que ahora que me has dado la idea. La pregunta tuya me encanta, es ya lo práctico, ya vamos a escribir juntos el libro, vamos aquí. Yo creo que se me ocurren varios KPIs, se me ocurren varias cosas, pero le voy a dar este toque del siglo XXI, que es que va a depender, que van a haber unos, pero que va además depender del momento, la persona, como decía antes, el sexo y la edad. Y esto vamos a hacerlo adaptativo, lo vamos a hacer... casi podemos poner la palabra inteligente. Y esto yo creo que se tendrá que trabajar. Yo te puedo decir algunos ahora, pero a lo mejor en ciertos días vas a necesitar, ¿no?, que se trabajen más otros. Aquí lo que tendremos que entender un poco, yo creo que es todo un poco esta playa de este grupo, ¿no?, de indicadores y de maneras de impactar en nuestro cerebro y cómo las podemos modular y demás, para entonces aplicarlos, estimular, ver
y a ver qué en este momento, qué es lo que yo quiero y necesito. Y hasta podremos programar, porque como comentaba él, hasta si tú en un momento dado pues quieres estar o tener, ¿no? Pues vamos a suponer a vosotros que os gusta la creatividad, ¿no? Y la parte más por decir artística, ¿qué necesito en este momento para que entonces mi cerebro produzca con agilidad, con todo, y una serie de elementos? Pero sí, yo te contestaría esto ahora. El nuevo Neufert me parece una idea genial, ¿eh? Esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que si quisiéramos seguir hablando podríamos seguir unas 2 horas más porque el tema da para mucho, ¿verdad? Y agradezco el interés por el tema porque, como dice la doctora, puede ser un punto de inflexión, ¿no? De empezar a hablar de estos temas más públicamente, que no solo queden atrapados tanto en el ámbito más científico o arquitectónico, sino que sea algo común para todas las personas, como un dolor de cabeza o un dolor de espalda, lo que sea, ¿no? Entonces, nada, por hoy lo dejamos acá, ¿ok? Primero dar las gracias a la doctora Patricia Pozo, a Benedetta, a Andrea, y aquí a nuestro amigo Gaspar Vilalta, cuidador usuario del Centro Cálida, por querer participar en este diálogo interdisciplinar. Y también gracias por la linda charla que ha sucedido hoy, que yo creo que ha sido bastante inspirador para todos. Ahora los queremos invitar para relajarnos un poco, y como ha dicho la doctora, que no hemos tomado nada de agua por horas, a tomar un poco de agua, cava, un poco de comida y un poco a relajarnos y a debatir un poco de todas las ideas que han salido de esta charla. Pero antes los quería dejar invitados para la próxima charla, que es el día 9 de abril, que va en relación al mismo ciclo de Architecture of Care, relacionado a la exposición de Helen Architecture, pero que va más en el punto de poner en relación al arte y a la salud, ¿vale? Ese día hablaremos sobre cómo el arte y la salud pueden dialogar conjuntamente, no solo en temas de médicos, o no solo en temas de cómo sentirnos mejor, sino que también acerca de cómo el arte puede ser una crítica respecto a temas actuales sanitarios, ¿no? Entonces, para el 9 de abril ya tenemos confirmado a Pilar Cortada, que es la directora de Eina Obra, de la escuela de Eina, y a Jordi Comas, que es el fundador de Comas Pon Arquitectos, ¿okay? En el programa que los dejé a cada uno en la silla salen todas las actividades para este semestre y para todo el año en la fundación. Y nada, gracias por venir y ahora a disfrutar un poco y a hidratarnos, ¿vale? Un aplauso.